Buen día a todos, bienvenidos a esta presentación titulada Argumentos en el análisis de órdenes de variación mediante la simulación del giro de un motor. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel. La enseñanza y el aprendizaje del cálculo es parte del estudio de la matemática educativa. Estudiantes y profesores presentan dificultades en analizar expresiones del tipo f' de x mayor que 0. Recurren a la memorización de conceptos ya construidos. Para reconocer que f de x es mayor que 0, se ubican en los cuadrantes. Para identificar que f' de x es mayor que 0, lo relacionan con la pendiente de la tangente a la curva. Al analizar f' de x mayor que 0, retoman la concavidad, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Se reconoce en la problemática considerar métodos mnemotécnicos y no en prácticas variacionales que permitan la construcción de conocimiento matemático. Es de interés diseñar situaciones de aprendizaje que permitan el análisis de esas expresiones. Se toma en cuenta los simuladores con GeoGebra. Estos simuladores son herramientas de modelación de fenómenos reales. En nuestro caso, se considera que el giro de motor eléctrico puede ser un fenómeno real que permita el análisis de estas expresiones. Nuestra pregunta de investigación es ¿cuáles son los argumentos variacionales que generan los estudiantes de nivel superior al interactuar con la simulación del giro de un motor? Con el objetivo de identificar estos argumentos. Como referentes teóricos tenemos el pensamiento y lenguaje variacional, que es una línea de investigación y una forma de pensamiento que estudia fenómenos de enseñanza, aprendizaje y comunicación de saberes matemáticos propios de la variación y el cambio en el sistema educativo y en el medio que les da cabida. El cambio y la variación son nociones fundamentales para el PILBAR. La noción de cambio denota la modificación de estado, apariencia, comportamiento, condición de un cuerpo, un sistema o un objeto. Las situaciones de cambio que se observa por lo común presentan regularidades. La variación se asume como la cuantificación del cambio y su comportamiento. En el estudio de la variación, de acuerdo con Caballero, se reconocen algunas prácticas variacionales: la comparación, la seriación y la predicción, así también los órdenes de variación y el carácter estable del cambio. En el estudio de Farfán se plantean actividades sobre el análisis de gráficas para la interpretación del comportamiento en el llenado de recipientes. En la figura 1 se presentan formas geométricas de recipientes y se pide que hagan un bosquejo de la gráfica, tiempo, altura. Los comportamientos se establecen en el trabajo de Reyes, Palmeri y Cantoral, al argumentar que la altura aumenta cada vez más rápido, sería este caso, o cada vez más lento, sería este caso. La interpretación de comportamientos de fenómenos físicos permite generar argumentos sobre el segundo orden de variación. Entonces, en el trabajo de Caballero se plantean algunos argumentos variacionales, como se muestra en la figura. Aquí, pues la variable dependiente se mantiene constante, no hay cambio de valor. En este caso, la variable dependiente aumenta de manera constante. En este caso, el aumento de la variable dependiente es cada vez mayor. El aumento de la variable dependiente es cada vez menor. La variable dependiente disminuye de manera constante. La disminución de la variable dependiente es cada vez menor. Y la disminución de la variable dependiente es cada vez mayor. Como aspectos metodológicos, se diseñaron 4 tareas basadas en los elementos del PILBAR. Las tareas fueron enviadas a través de la plataforma Classroom y realizadas por 4 estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad de los Altos de Chiapas. La tarea 1 se analiza el comportamiento constante del ángulo de giro del motor respecto al tiempo, permitiendo una predicción. La tarea 2 se analiza el cambio uniforme del ángulo de giro del motor respecto al tiempo que corresponde al primer orden de variación. Se analiza una gráfica para ubicar dónde la derivada es positiva. La tarea 3 se analiza el segundo orden de variación del ángulo de giro del motor respecto al tiempo. Se analiza una gráfica por ubicar dónde la segunda derivada es positiva. Y la tarea 4 se analiza el tercer orden de variación del ángulo de giro de motor respecto al tiempo.
Se analiza una gráfica para ubicar donde la tercera derivada es positiva. Los resultados se presentan a continuación. Aquí tenemos un motor de referencia y un giro de 45 grados en cada segundo. Por lo que se les pide a los alumnos que completen la tabla. Entonces tenemos estos resultados que son 45 grados, en que reconozcan la gráfica, que es un comportamiento constante, y que hagan su predicción, que sería 45 grados. Argumenta que ve igual, ya que en la imagen y en la tabla va a proporcionar tipo lineal. En este caso, pues no es lineal, sino que es constante. Otro de los resultados tenemos aquí, son 45 grados en cada segundo, y argumenta que la gráfica B, o sea esta, porque en la imagen se aprecia que cada segundo el ángulo de giro siempre es 45, o sea es constante, y por ello hace su predicción. Los resultados de la tarea 2, nos damos cuenta que de acuerdo a la simulación, coloca los valores del ángulo de giro del motor y completa esta tabla. Aquí nos damos cuenta que tienen dificultades en la comparación. En este caso, colocan los valores de la simulación y también nos damos cuenta que tiene dificultades en calcular las primeras diferencias, ya sea del tiempo y del ángulo de giro del motor. Completa la siguiente tabla e indica quién es mayor. Los valores posteriores son mayores que los valores anteriores y tiene dificultades en argumentar sobre si aumenta o disminuye de acuerdo a la comparación, porque en algunas ocasiones dice que disminuye y en otras aumenta. En la siguiente tabla, al igual, hay algunas dificultades en decir que si es menor, el valor posterior es menor que el valor anterior, esto quiere decir que disminuye. O si el valor posterior es mayor que el anterior, esto quiere decir que aumenta. Pero en los demás resultados no se observa ese comportamiento. En la siguiente tabla, pues no hace la razón entre el cambio en el ángulo de giro del motor y el cambio en el tiempo. Aquí tenemos la simulación, lo que se tendría que visualizar. Entonces cada 36 grados en cada segundo, obteniéndose esta gráfica f de x cada 36 grados y su primera derivada. Entonces la derivada aquí, o sea, se pretendía que argumentaran que en esta zona de 0 hasta 10 la derivada es positiva, que va aumentando el ángulo de giro del motor. También se esperaba que construyeran esta tabla con la razón de cambio. 36 grados cada segundo, 36 grados cada segundo, 36 grados cada segundo. Y así reconocer el carácter estable del cambio. De la tarea 3, pues nos damos cuenta que colocan los datos de la simulación, calculan las primeras diferencias y las segundas diferencias. La razón de cambio no la consideran, o sea, no consideran esa relación entre el cambio del cambio en el ángulo de giro del motor y el cambio en el tiempo. Obtienen este tipo de gráfica y también tienen dificultades en reconocer, en ubicar la zona donde la segunda derivada es mayor que 0. Entonces, ¿qué es lo que se esperaba? Aquí tenemos la simulación, cómo va cambiando el ángulo de giro, y tenemos esta gráfica, donde la función, su derivada, y se les pedía
donde la segunda derivada es mayor que 0. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que en todo el intervalo de 0 a 12, la segunda derivada es menor que 0. ¿Sí? Entonces aquí no hay intervalos donde la segunda derivada sea mayor que 0. Entonces se esperaba que construyeran esta tabla donde nos damos cuenta que la segunda variación es negativa en todos los intervalos, por lo que la segunda derivada es negativa. De la tarea 4, igual completan la tabla de acuerdo a la simulación, calculan las primeras, las segundas, las terceras diferencias. Igual se dificulta expresar la razón de cambio entre la tercera variación y el tiempo. Obtienen esta gráfica, pero igual se dificulta ubicar donde la tercera derivada es positiva. Aquí señala esto, pero sería en la gráfica de la tercera variación, no en la gráfica del ángulo de giro del motor. Entonces, lo que se esperaba, aquí tenemos la simulación del tercer orden de variación y se obtenía un tipo de gráfica de este tipo, f de x, su primera derivada, su segunda derivada y su tercera derivada. Se les pedía donde la tercera derivada es mayor que 0. Entonces nos damos cuenta que en el intervalo de 0 a 8, la tercera derivada es positiva, o sea, es mayor que 0 en ese intervalo. Y se esperaba que construyeran la gráfica del cambio en la tercera variación y el tiempo. Entonces nos damos cuenta que son positivos, eso quiere decir que va aumentando. Algunas reflexiones. En el análisis de la primera tarea no se presentaron dificultades al argumentar que el ángulo de giro se mantenía constante. En la tarea 2 se presentaron dificultades en la comparación para reconocer si el ángulo aumenta o disminuye y por consiguiente ubicar dónde la derivada es positiva. En la tarea 3 se calcularon las primeras y las segundas diferencias, pero hubo dificultades en ubicar la zona donde la segunda derivada es mayor que 0. En la tarea 4 se calcularon las primeras, segundas y terceras diferencias, pero también tuvieron dificultades en ubicar la zona donde la tercera derivada es mayor que 0. Entonces, esto nos hace reflexionar sobre las actividades del diseño que posiblemente tenga que rediseñarse. Les agradezco mucho la atención y aquí planteo algunas referencias.